Hola, ¿qué tal? Gracias por continuar en sintonía de Radio Nacional a través de los 101.5 FM y también a través de las diversas plataformas del CINAR Costa Rica Medios. Yo soy Sergio Castro, esto es Tribuna. Hoy, como se lo hemos venido diciendo a lo largo ya de varias semanas, nos sentamos a conversar con una de esas personas que aspira a convertirse en presidente de la República, de las variadas agrupaciones políticas que están obviamente participando en este proceso electoral 2022. Si usted todavía no ha tomado una decisión para el próximo 6 de febrero llegar a las urnas, probablemente en los planes de gobierno esté la respuesta a la decisión que usted tenga que tomar. Hoy conoceremos, por lo menos de manera general y con una pincelada, uno de los planes de gobierno. Por eso le vamos a dar la bienvenida a Cristian Rivera, quien es candidato a la presidencia de la República por el partido Alianza Demócrata Cristiana, quien se sienta a conversar un rato con nosotros sobre precisamente el plan de gobierno. Don Cristian, agradecerle que esté con nosotros. Bienvenido a Tribuna. Muchísimas gracias, Sergio, y muchísimas gracias a todas las personas que siguen Tribuna Política. Es un honor acompañarlos esta tarde. Me gustaba haber llegado a la casa, pero por las en Costa Rica es impresionante. Entonces, aquí vamos de camino. Es pues, una ventana de oportunidades, propuestas e ideas de cara a las próximas elecciones. Gracias. Yo le decía a don Cristian que vamos a conversar sobre algunos temas que están presentes, obviamente, en el plan de gobiernos para que él tenga la oportunidad, obviamente, de conversarlo con ustedes y puedan tomar una decisión. Los planes de gobierno los pueden encontrar a través del portal web del Tribunal Supremo de Elecciones en www.tse.go.cr. Son muchos los temas, varios pilares que obviamente comprenden el plan de gobierno del Partido Alianza Demócrata Cristiana. Uno de los temas que está presente es algo que hemos vivido en los últimos 2 años de pandemia. A raíz de la pandemia se ha evidenciado el poco acceso que estudiantes en nuestro país han tenido a conectividad y a algunas herramientas, obviamente tecnológicas, que les permitan esa virtualidad en su proceso de aprendizaje. Y en el plan de gobierno dicen que ustedes pretenderían lograr conectividad en todos los centros educativos del país. ¿Cómo lograr eso, don Cristian? Cuéntenos. Sergio, vamos a ver, es muy importante que tengamos claro que estos son procesos que ya están en marcha e incluso nosotros debemos ser realistas con respecto a un punto, y es que hay empresas que están llevando esta conectividad a diferentes centros educativos del país a una velocidad mucho mayor que lo que está llevando a cabo en este momento el ICE. De la mano de la propuesta, los datos y la información de gobierno real, eso no a nosotros saber cuánto nos está costando que nosotros podamos colocar eso como norte. Los fondos existen, hay dinero que está en Fonatel, pero también tenemos que darnos cuenta que la apertura que ha tenido el ICE, y lo hago así porque dentro de mi concepto también, y es concepto de Alianza Demócrata Cristiana, está el de que nosotros debemos ya de una vez por todas correr el velo de la institucionalidad para poder sentar las responsabilidades del caso en aquellas circunstancias en las cuales el resultado de la gestión no sea positiva, pero también poder reconocerles a aquellos funcionarios que hacen bien las cosas porque tenemos la forma objetiva para poder medirlo. Lo que tiene que ver con conectividad ni siquiera debería ser una discusión. Lo que sucede es que nos cayó la pandemia, Oscar, y a partir del momento en que tenemos una pandemia y todo el mundo se va para la casa, ahora sí todo el mundo se dio cuenta de que había lugares donde ni siquiera hay conectividad, donde ni siquiera tenemos la posibilidad de lograr una rayita, ni siquiera en 3G. Ahora sí nos dimos cuenta de eso. Costa Rica es el país de los diagnósticos, y si nosotros fuéramos un paciente, ¿de qué me sirve a mí que me digan cuál es la enfermedad que tengo? Yo lo que necesito es que me curen.
Yo necesito que me curen, Sergio. Entonces, si eso es así, entonces ya el diagnóstico en Costa Rica está hecho, los recursos están, lo que hace falta aquí es voluntad política para sentar las responsabilidades y que realmente llevemos a cabo los procesos de manera efectiva. Pero esto no va a suceder por una cultura, esto no va a suceder por un asunto de convencimiento, no. La herramienta la tenemos y es el gobierno digital y abierto. Esto nos permite a nosotros tener, vamos a ver, tener la conciencia de la importancia de la tecnología al alcance de todos. De hecho, para nosotros es fundamental que la conectividad sea considerada prácticamente un derecho humano. Porque si nosotros, aparte de lo que tenemos en este momento de asimetrías e inequidades, le sumamos que aquellos que sí tienen acceso a conectividad pueden seguir en un proceso formativo y aquellos que no, sencillamente porque les tocó vivir en Alto Catio, les tocó vivir en Juan y Lama, no, entonces ellos no tienen acceso a la educación. O sea, ya veníamos con un problema de educación. Entonces ahora además es el elemento geográfico. Entonces tengamos claro, es, número uno, las redes 5G son nuestras, no son del ICE, si alguien no las quiere soltar, queremos los nombres. Lo otro es, necesitamos un gobierno digital y abierto para tener claramente cuáles son los KPIs de desempeño, cuáles son esas métricas o elementos de valor, no solamente para el funcionario, no solamente para la institución, sino porque todas esas decisiones que deberían estar allí tienen un rostro humano, Sergio. Y eso tenemos que verlo muy diferente, no es un asunto de un apagón, no es un asunto de un porcentaje, no, no. Eso tiene rostro, rostro de hombre, rostro de mujer, rostro de adulto mayor, rostro de un muchacho o una muchacha que hoy está en el proceso de formación y que el día de mañana son los que van a estar trabajando de forma activa para generar progreso y bienestar económico. Y allí es donde hay un punto que a mí me interesa muchísimo. Y es que en la educación tenemos una herramienta poderosa para que nosotros logremos libertad financiera más todo lo que de esto se deriva. Y es que hay que ser muy claros, porque cada 4 años entonces sí nos volvemos muy críticos con todo lo que han hecho mal, correcto. Y comienzan entonces a ponerse sobre la palestra un montón de cuestionamientos. ¿Y qué? ¿Los otros 4 años qué? ¿Qué pasa? No nos importa la gente, no nos importan las circunstancias. Entonces tenemos que ser muy críticos. Y quizás allí, al margen de la introducción que vos hiciste, ¿verdad? Cuando mencionabas que son muchos partidos políticos, tenemos que tener claro que esto es una herramienta poderosa para que nosotros pongamos de manifiesto que esto tiene que cambiar. Y cuando hablamos de educación, yo ahí soy lapidario, porque yo estoy donde estoy hoy gracias a los maestros y maestras comprometidos que de forma tenaz se abocaron a colocar ideas de grandeza en el cerebro de estos chiquillos allá en Atillo, para hacerme médico, para hacerme empresario y para estar hoy hablando del valor de la educación. Pero la educación ya no como un huérfano, Sergio, sino como, porque como todo huérfano tiene que tener un apellido para que no sea huérfano, y la educación tiene que ser pragmática. Y para eso necesitamos conectividad, necesitamos el segundo idioma, pero tenemos que reconocer que tenemos que generar un elemento de reconciliación, porque ahora todos le tiran a los maestros y las maestras, todos le tiran a los profesores, cuando nosotros tenemos que generar una visión de agradecimiento y de reconciliación para que podamos avanzar en un sentido donde con trabajo en equipo podamos hacerlo diferente, porque la conectividad por sí sola no resuelve nada, Sergio. Necesitamos trabajar el sector privado, el sector productivo de la mano de los educadores, porque las familias lamentablemente en este momento no pueden aportar mucho, al menos lo que es la clase baja y la clase media. ¿Por qué? Porque estamos en labor arroz y frijoles. Pero si nosotros sumamos al sector productivo, al sector académico, al sector educativo, para que nosotros podamos de una forma dinámica demostrar el valor de la educación y que eso sea fundamental para que estos niños y niñas, muchachos y muchachas, le suelten las alas a la imaginación y nos demos cuenta de todas las fortalezas que tenemos en el país, entonces vamos a comenzar a caminar en la dirección adecuada. Pero entonces, los recursos tecnológicos y los fondos tienen que estar. Tenemos que tener la visión para que esto se lleve a cabo. Tenemos que operativizar todo aquello que tenemos ahí y soltarle las amarras al sistema educativo. Tenemos que quitarle a todos los docentes todos esos elementos que los sujetan para que no estén en las aulas generando escenarios lúdicos de juego con aprendizaje muy positivo, y quitarle todo ese montón de procesos administrativos que en este momento los condenan a estar a ellos desenfocados de lo que realmente les encanta y para lo que estudiaron, que es para generar ese cambio en la motivación y formación de los chicos, muchachas y muchachos para el día de mañana. La conectividad solamente es una herramienta, pero nosotros tenemos que tenerla allí disponible como un derecho, pero también darnos cuenta de que en el proceso de formación y recuperar lo que hemos perdido por el apagón educativo, que como lo escribieron, no podemos dejárselo solamente a los docentes. Tenemos que formar en equipo las familias, el sector productivo, de la mano de los docentes.
Uno de los problemas que está presente cada 4 años, como usted lo menciona, en campaña política es el que tiene que ver con seguridad, pero esta es una preocupación de manera permanente en la sociedad costarricense, independientemente de que estemos o no en un proceso electoral. Ustedes hacen un planteamiento para la unificación de todos los cuerpos policiales y me llama poderosamente la atención porque leyendo el plan de gobierno, yo le pregunto directamente, ¿hay algo de malo en la formación de la Academia Nacional de Policía que ustedes hayan detectado y que tengan un planteamiento para corregir esa formación que se presta desde la Academia Nacional de Policía? Sí, es importante que nosotros reconozcamos que en la seguridad nosotros tenemos la herramienta más poderosa para que nosotros desde la percepción tengamos una mejor calidad de vida. Pero además de eso, para que el sector comercio, para que el sector industria, para que el sector turismo realmente florezcan de una manera tal que nosotros podamos generar un elemento en el cual el costo relativo de la producción, tanto de bienes como servicios, sea menor. Lo que sucede es que dos elementos importantes antes de entrar en la formación de los cuerpos policiales. Es muy fácil hoy que nosotros de una forma cargada de ira y enojo, nosotros veamos al delincuente con respecto a su castigo total. Y no es que no vaya a suceder así, pero recordemos que quien está en las calles hoy delinquiendo, hace 10, 12 o 15 años, tenía unos pantalones cortos y llegaba a la escuela con hambre y muy probablemente golpeado. Entonces, ¿dónde estaba el gobierno en ese momento? ¿Dónde estaba el PANI? ¿Dónde estaba la Defensoría de los Habitantes en ese entonces? ¿Dónde estaban esos docentes comprometidos también que debieron de haber visto eso? ¿Dónde estaba un gobierno visionario que tenía que haber dado el suficiente presupuesto para que realmente ellos no se salieran del colegio? Porque antes de la pandemia, el motivo número uno de deserción era la falta de motivación. Entonces, ¿dónde estaba el sector privado y el sector turismo de la mano del sector educativo para que realmente nosotros lográramos disminuir esa deserción escolar? Ah, pero nos llegó la pandemia. Y en pandemia estamos viendo exactamente el mismo efecto que vivió nuestro país al final del gobierno de Carazo, cuando inició el gobierno de Monge, que fue la generación perdida de los 80. Entonces, los diagnósticos ahí están. Entonces, cuando nosotros hablamos de el fortalecimiento de la seguridad, entonces, muchísimo más allá de los elementos técnicos, tenemos que reconocer que esto es una dinámica en varias dimensiones, que va desde el elemento preventivo, que no resuelven en inmediatez, pero que sí es muy importante para que el día de mañana, cuando nosotros seamos personas adultas mayores, estemos mucho más tranquilos, pero que también nuestros hijos y nietos puedan andar tranquilos por la calle, disfrutando de la ciudad, que hoy no se puede, de la cual hoy no se pueden empoderar porque normalizamos la inseguridad y nos encerramos detrás de rejas y portones. Ahora bien, desde los detalles técnicos, Sergio, si nosotros la represión nos fuera a resolver el problema de la seguridad, ok, lo tenemos como punto número uno. Y ahí tenemos que ver una mano dura, tenemos que ver la presencia policial en los puntos calientes de la ciudad, tenemos que tener una mayor presencia, tanto en la policía municipal como lo que tiene que ver con fuerza pública, y ser claros que la tecnología es fundamental para los elementos de seguimiento, trazabilidad, información, recursos en inmediatez, para que todas esas pifias que existen en este momento con respecto al proceso de recabar pruebas no vuelva a suceder. Y eso sucede si eventualmente el Poder Judicial tiene vamos a ver, una presencia real en este proceso de la mano del OIJ y de la mano de los cuerpos de policía, donde en inmediatez la información fluye para que nosotros podamos hacer aquellos ajustes necesarios para que esto realmente sea desde un gobierno digital algo que nos venga a resolver y que no que veamos todo lo que tenemos presente en este momento, donde la policía hace su trabajo, el OIJ hace su trabajo, pero eventualmente los delincuentes quedan libres y la impunidad reina. ¿Por qué razón? Porque sencillamente también, de la mano de lo que te acabo de plantear, tenemos dos Costa Ricas. Una para ciudadanos de primer nivel, donde la impunidad reina, y otra para ciudadanos de segundo nivel, donde ante cualquier evento como de flagrancia, ¿verdad? De uno u otro elemento, de una u otra circunstancia donde eventualmente condicionan elementos de pobreza, nosotros ahí sí tenemos penas realmente duras. Y ni hablemos de lo que sucede en comunidad indígena. Entonces, si nosotros realmente queremos avanzar en esta dirección, por supuesto que tenemos que mejorar las condiciones de la policía, pero no solamente tiene que ver con formación, tiene que ver con salario, tiene que ver con alimentación.
Si nosotros logramos esas características humanas y comenzamos a darle un valor a los diferentes actores que generan esa estabilidad social en nuestro país, esto comienza a funcionar diferente. Ellos tienen que sentirse orgullosos, ellos tienen que sentirse seguros y tienen que sentirse respaldados, porque muchísimas veces ante la inseguridad que reina en las calles desde el punto de vista físico y la inseguridad jurídica a la que se enfrentan los miembros del cuerpo de policía, entonces ellos también tienen familia y también tienen responsabilidades que cumplir y muchísimas veces el sistema los deja desprotegidos. Entonces nosotros tenemos muchísimo más allá del elemento de formación que también tiene que estar ahí y la profesionalización de la policía para que ellos entren en una escala salarial diferente y se sientan orgullosos, muy diferente a lo que tenemos en este momento. De nuevo, no podemos tener ciudadanos de primer nivel y ciudadanos de segundo nivel. No podemos tener servidores públicos de primer nivel, bueno, que tienen esos sueldos impresionantemente altos y otros funcionarios de segundo nivel, donde las escalas salariales definitivamente no son proporcionales al nivel de riesgo al cual ellos están expuestos. Y además de eso, al escarnio público cada vez que eventualmente sucede algo donde la opinión pública se va en contra de ellos. Nosotros tenemos que generar entonces escenarios donde la transparencia en la información, pero además de eso, la confianza en el gobierno, circunstancia que no tenemos en este momento, sea el norte para que nosotros no solamente nos sintamos seguros, sino que nos sintamos tranquilos en un entorno en el cual nosotros tengamos esa facilidad para generar empleo, para generar todas las condiciones que nos hagan sentirnos a nosotros muchísimo mejor, circunstancias que hoy no tenemos. Hablando de salarios, yo siempre he pensado que, por ejemplo, bueno, no lo he pensado, sino que he escuchado muchos comentarios y a lo largo de mis años de experiencia en el área de comunicación y que he tenido la oportunidad de conversar con muchísima gente, hay la manifestación siempre de que el acceso a una vivienda digna, más allá de las tasas de interés por el poder adquisitivo que se pueda tener, hablando de salarios, tiene que ver también con la cantidad de requisitos que puedan existir en el sistema bancario nacional. Ustedes hacen una propuesta de baja de intereses, de baja en las tasas de interés. Yo le pregunto, desde el Poder Ejecutivo, ¿esto se podría lograr? ¿Se podrían bajar las tasas de interés para crédito de vivienda? ¿Esto es posible? Vamos a ver, el mejor ministro de Hacienda de un país es una economía en crecimiento. Para que nosotros podamos tener un proceso que difiere mucho de lo que tenemos actualmente, donde en este momento lo que hay es una administración de la pobreza y la carencia, para que nosotros comencemos de una forma categórica y decidida, determinada, a avanzar hacia la administración de prosperidad y riqueza, se requiere tener claro, y es algo que yo como empresario lo tengo totalmente cristalino en mi vida, es que nosotros no podemos seguir viviendo de prestado, Sergio. Este gobierno se acostumbró y los anteriores a vivir de prestado. O sea, ningún empresario visualiza la posibilidad de vivir pidiéndole crédito al banco para pagar planilla todos los años, pues eso es lo que hace, este país, eso es lo que hace los gobiernos anteriores. ¿Por qué razón? Porque sencillamente la plata no es de ellos. ¿Y por qué arranco con este tópico? Porque nosotros tenemos que tener claro que para salir adelante y que la calidad de vida de nosotros mejore y que los precios sean menores, nosotros tenemos que arrancar a producir lo que gastamos. Y allí tenemos turbinas poderosas para crecimiento, lo que tiene que ver con exportaciones, lo que tiene que ver con alimentos orgánicos, la reactivación del agro y principalmente lo que tiene que ver con turismo. ¿Y por qué te lo planteo así? Porque por supuesto que yo no le puedo decir al banco que mañana tenemos que rebajar las tasas de interés. O sea, eso es, vamos a ver, mala gente, Sergito, esa pregunta, ¿verdad? Pero no, yo tengo una maestría en INCA en administración de empresas. Yo sé hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no. Pero también tenemos que darnos cuenta que Costa Rica es un país legalista, está hasta la madre de reglamentos. Entonces, vamos a ver. Si yo tengo un sistema bancario nacional, si yo además de eso tengo un sistema de banca para desarrollo y somos nosotros quienes vamos a poner las juntas directivas, nosotros tenemos que darnos cuenta que en el bienestar del otro está el bienestar personal, que si el país va a salir adelante, sale adelante en equipo, que si usted cree que hoy está muy bien porque tiene buena plata y porque tiene vive en un lugar bonito y tiene un buen carro, le tengo malas noticias porque los procesos de descomposición social a los cuales nos podemos ver enfrentados en el corto plazo va a requerir que usted ponga verjas más elevadas, muros más altos, que blinde el carro y que contrate escolta. Mientras que si nosotros nos abocamos, y esa frase a mí me encanta, en el proceso de crecimiento económico nosotros tenemos dos rutas. Uno, construir
verjas y portones más altos o construir mesas más largas. Yo quiero construir mesas más largas, donde nos sentemos los diferentes sectores, donde nos sentemos los compas del barrio y donde volvamos a sonreír reconociendo en el otro un amigo, un conocido, un familiar o un tema que a mí me encanta, un cómplice, y que eso nos permita a nosotros construir una Costa Rica mejor. ¿Por qué razón yo no quiero solamente decirle a un sistema bancario que eventualmente bajemos las tasas de interés? Porque lo normal sería que nosotros ni siquiera tuviéramos que pedírselo. ¿Por qué razón? Porque si nosotros hoy tenemos una vivienda cómoda, si tenemos un refrigerador y tenemos comida allí, y además de eso tenemos conectividad y tenemos electricidad y agua, esa es una realidad que no tienen muchísimas familias. Y entonces no es justo que existan en Costa Rica en este momento costarricenses de primer nivel y costarricenses de segundo nivel. Pero además de eso, y aquí es donde también le damos la válvula de escape al sistema bancario. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que reconocer que en el crecimiento económico tenemos los recursos para comenzar a hacerlo diferente. En el plan de gobierno hablamos de economía circular, hablamos de procesos de reciclaje, donde en este momento las tecnologías que nos permiten a nosotros aprovechar estos polímeros sintéticos nos permiten incrementar por mucho la calidad, el acabado, la estética. Porque si nosotros vemos las viviendas de interés social, Sergio, y voy a hacer aquí un paréntesis. Hace el 25 de julio estuvimos corriendo 500 kilómetros por Costa Rica, entonces nos fuimos sobre la ruta 4, allá el corredor noratlántico, y todo eso está lleno de viviendas de interés social. Y son casitas que no solamente son pequeñas, no solamente son bajitas, sino que vos ves que la calidad y los acabados es terrible. Cuando lleguemos a gobierno vamos a poner en evidencia cuánto se pagaron por esas casas, cómo está el mantenimiento y cuáles fueron los nombres de las personas que se beneficiaron. Porque una cosa es un techo y otra cosa es un hogar, otra cosa es una casa. Nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que acelerar los procesos de dignificación de las personas a través de diferentes tecnologías a costos muchísimo menores. Hoy existe la tecnología para incluso para poder imprimir casas. Digamos que no le llegamos a eso todavía, pero sí podemos bajar mucho los costos integrando a las personas en los procesos de gestión de las riquezas naturales que nosotros tenemos, aportando desde el emprendimiento. Pero además de eso, cuando hablamos de tramitología, hablemos de gobierno digital y que todos los registros que tienen las personas, donde pagan su celular, pagan agua, pagan la escuela de los chiquillos o hacen las compras que normalmente hacen, esos son datos y son datos positivos, aunque sean mínimos, que lo que reflejan es que nosotros tenemos la capacidad para hacerle frente a pequeñas cantidades y que generemos escenarios más regulares donde los públicos y los privados, porque eso es así, ¿verdad? Trabajadores independientes que trabajan en el sector privado tienen condiciones muy diferentes que las del sector del sector público. Entonces es importante que nosotros, al margen del yo pienso, yo creo, yo espero, por eso, Sergio, es que yo estoy convencido del rol del gobierno digital, porque entonces eliminamos el sesgo, el factor humano que tenemos ahí. ¿Por qué razón? Porque sencillamente a lo largo de los últimos años no hemos hecho bien las cosas. Tenemos que hacerlas mejor. Y Cristian, quiero hablar un poquitito sobre, aprovechar al máximo el tiempo para hablar sobre movilidad propiamente. Y hay una propuesta que me llama poderosamente la atención dentro del plan de gobierno de ustedes, es la propuesta para implementar un sistema de pago electrónico, es decir, y así lo entiendo yo, que la gente en este país tenga la posibilidad de montarse en cualquier línea de autobús, qué sé yo, y no tener que pagar o hacer la cancelación de su pasaje con dinero en efectivo, sino hacerlo de manera electrónica. ¿Qué tan viable es esto? Y lo planteo desde este punto de vista, Cristian. Obviamente, ninguna línea autobusera en este país le pertenece al gobierno, sino que todo está concesionado y obviamente son las empresas las que nos ofrecen los servicios y tendrían que facilitar ese sistema. ¿Cómo se implementaría? ¿En qué consiste? Hablemos de eso. Sí, bueno, primero quiero aprovechar el concepto de movilidad porque nosotros tenemos que avanzar hacia una movilidad verde, hacia una movilidad accesible, progresista, que sea de primer mundo, donde nosotros nos demos cuenta que la calidad de vida de nosotros es fundamental. Tenemos que generar elementos de accesibilidad para las personas con discapacidad, para las personas adultas mayores, pero además de eso, de seguridad, para que la gente utilice cada vez menos efectivo, y eso es otro agradecimiento que tenemos que darle a la pandemia, porque no queremos que se nos paguen efectivo, porque sencillamente sabemos que tenemos que estar apostando por condiciones de limpieza y bienestar aún mucho mayor. También aprovecho en este momento para recordar que un proyecto impresionantemente positivo como el que ha promovido el físico y empresario Eugenio Araya acerca de los sistemas internodales de transporte público eléctrico están allí hace mucho tiempo. Esto no es una propuesta de ningún otro candidato.
No, no, no es mía tampoco, pero nosotros tenemos que reconocer en el talento de los costarricenses una riqueza indescriptible. Lo que el costarricense necesita en este momento son escenarios para poder poner de manifiesto todo ese conocimiento, todo ese estudio y todo ese pragmatismo que está allí para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, es momento que nosotros comencemos a avanzar hacia una sociedad del mérito, del reconocimiento y del logro. Ahora bien, lo que tiene que ver con el pago electrónico, sencillamente eso va y tiene que ir, y como sí, por supuesto que son concesiones, pero entonces nosotros, si la próxima, conforme las concesiones vayan venciendo, en caso que lo quisiéramos hacer por imposición, entonces ponemos el punto ahí, le vamos a renovar la concesión y ese es el nuevo requisito, que la gente pueda pagar en electrónico. Y si no está de acuerdo, pues no participa y listo. Pero yo realmente creo que los elementos de imposición son muy característicos de este gobierno que ya gracias a Dios se acaba. Yo creo en el diálogo, yo creo en la concertación, yo creo en la convicción, creo en la compasión. Yo creo que realmente no es un asunto solamente ponernos de acuerdo, es que nosotros nos demos cuenta de que Costa Rica está para brillar, ya no solamente para ser pionera, sino para ser realmente líder a nivel internacional. Si nosotros hablamos de una sociedad progresista, si nosotros queremos una sociedad solidaria y próspera, los medios electrónicos tienen que estar allí porque además de eso generan esa trazabilidad, generan datos. Entonces, cada vez que alguien hace un paguito, sabemos que es capaz de hacer esos pagos y eso genera un dato positivo que nos puede servir después para accesar banca para desarrollo, un crédito. Realmente tiene que estar allí. Pero además de eso, protegemos a. ¿Por qué? Porque constantemente son víctimas de robos y asaltos. Entonces, no puede ser posible que nosotros nos vayamos por la tangente y solo pensemos en un factor de tipo administrativo o decisión de gobierno. No, por favor, es hora que nosotros comencemos a ver el rostro humano detrás de todas las decisiones que nosotros queremos tomar en caso de la conversación que nos compete hoy, Sergio, pero principalmente que detrás de cada porcentaje, detrás de cada cifra, lo que hay es una familia, lo que hay es una madre trabajadora, lo que hay es un rostro humano que realmente necesita que nuestras decisiones impacten positivamente su realidad. Hablando de transportes, y obviamente hay una cartera encargada de la parte de transportes, como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. ¿Qué reestructuración harían ustedes desde un gobierno del Partido Alianza Demócrata Cristiana en el MOP? ¿Qué le pasaría al MOP? Sí, hay algo que es interesante, Sergio, en este momento, y es que por donde usted le meta el bisturí a este gobierno, por donde le mete el bisturí sale pus. O sea, y tenemos un cáncer terrible en el sector público, ¿verdad? Que es la corrupción impresionante. Lo que sucede es que allí es donde hay un término que a mí me gusta mucho que se llama disonancia cognitiva, entonces le decimos costumbre. O sea, ya la gente que se acostumbró a cobrar por trámites ya lo ve normal. Lo ve normal. La gente que manda a hacer las carreteras ya vieron normal que sencillamente ponen una dimensión determinada de la capa asfáltica, pero construyen con unas dimensiones menores. ¿Por qué razón? Porque sencillamente existe algo que es erróneo y es que los bienes públicos no son de nadie. Y sencillamente, como ya institucionalizaron la coima, el chorizo, ¿de acuerdo? Entonces, ya sencillamente eso ya no es anormal hasta que vemos un caso como lo que tenemos actualmente. El primer punto es que nosotros tenemos que dejar de ser reactivos para comenzar a ser proactivos. Y lo que tiene que ver con el MOP es un muy buen ejemplo. Primero, tenemos que dividirlo entre obras públicas y por el otro lado transportes, que funcionen completamente diferentes. Porque si vos me preguntas aquí en este momento, lo que más a mí me gustaría hacer es el CONAVI. ¿Por qué razón? Y agarrar esos fondos que tienen una ejecución totalmente ineficiente y de una vez pasarla a los gobiernos locales donde ellos con poquito hacen un montón y a una fracción del costo, impactando de forma total la calidad de vida de las personas. Pero no es un asunto de oportunidades. Cuando a mí me consultaron en algún momento que qué instituciones cerrarían, yo lo que le dije es, yo ni siquiera voy a tener que cerrarlas, se van a cerrar solitas. Y eso no cabe en la mentalidad de un periodista clásico. Pero si cierra solita es porque cada institución de gobierno fue creada con una ley constitutiva que le generaba un conjunto de responsabilidades y metas que al día de hoy no se han cumplido. Pero además de eso, con un gobierno digital, nosotros podemos plotear o generar
cuáles fueron las responsabilidades y cuáles fueron los puntos por los cuales esta institución fue creada y cuál es su cumplimiento. Y cuando nosotros, además de eso, volvemos público cuánto estamos gastando tan solo en ploses, planilla, convenciones colectivas y cuál es el impacto que tiene en aquello para lo cual fueron creados, entonces la misma opinión pública, nosotros los costarricenses, nos vamos a dar cuenta que durante mucho tiempo nos han estado mintiendo. Y eso sucede en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, eso sucede en el IMAS, eso sucede en CETENA, eso está sucediendo en este momento en el ICE. ¿Por qué razón? Porque los partidos tradicionales se acostumbraron a hacer una gestión dándole vuelta al rótulo. Es el momento de que nosotros hagamos uso de las herramientas de alta tecnología y logremos lo que ya Ucrania, lo que ya Estonia, lo que ya Nigeria y lo que incluso Panamá y ni siquiera digamos los Estados Unidos están logrando con un gobierno digital y abierto. Y nada más para ejemplificarte un poquito de esa pregunta, hace poquito tuvimos la posibilidad, la oportunidad de estar conversando con funcionarios, autoridades de los Estados Unidos en Washington de gobierno abierto acerca de todas las implicaciones que esto tenía para erradicar la corrupción. Qué interesante lo que te estoy diciendo. Pero además de eso, volver eficiente la gestión del Estado para dejar de perder ese 4% del Producto Interno Bruto. Pero qué maravilla también, si nosotros avanzamos hacia el gobierno digital, podemos nosotros tener curvas de crecimiento de hasta 2 puntos porcentuales del PIB por encima de la línea de base. Se le enviaron los comunicados de prensa a todos los medios de comunicación. Nadie, ninguno, ni uno solo, Sergio, lo publicó. La pregunta es ¿por qué? Yo lo sé, y es porque sencillamente los modelos de control de esta naturaleza, de trazabilidad, donde se sientan las responsabilidades, pero también podemos premiar a la gente que lo hace bien, no le conviene el statu quo político tradicional. Y te hablo de esto cuando tiene que ver con el CONAVI, ¿por qué razón? Y el MOP, porque sencillamente es mucha plata, es muchísimo dinero y hay pocos mecanismos de control. Pero para que nosotros nos sintamos realmente ahí como un poquillo picados, como decimos en el barrio, ya los panameños, todo lo que tiene que ver con obra pública e infraestructura, lo tienen por gobierno digital. O sea, se sabe quién, cómo, cuándo, dónde y por qué hizo qué licitación, cuáles son los estados de avance y quiénes son los responsables. Y además ponen otro punto que es fundamental y es el nivel de satisfacción de nosotros, los ciudadanos, en relación con esa obra. Eso no existe en este país. Me queda tiempo para una última pregunta y voy a escoger el tema de banca para el desarrollo porque sé que a mucha gente le puede interesar la propuesta que ustedes hagan en relación al sistema de banca para el desarrollo. ¿Qué mejorarían, Cristian? Y me la pusiste de pechito, Sergio. Qué rico que me hagas esa pregunta para cerrar la entrevista. Lo primero, despido a Miguel Aguiar, cambio completamente el consejo rector, porque sencillamente la práctica que ellos han tenido es irresponsable y es inmoral. No puede ser posible que en plena pandemia, con toda la necesidad económica que ha surgido, con todo lo que ha enfrentado el sector turismo, con todo lo que ha enfrentado el sector comercio, con toda la necesidad que tienen los emprendedores, no, de estos carajos tienen ahí 300 millones de dólares en guacados, sencillamente para hacer gestión bajo la normativa, teóricamente, pero hay que invitarlos a que revisen la ley, porque sencillamente la ley de banca para desarrollo está perfecta. Lo que sucede es que tenemos que darnos cuenta que para sacar un país adelante se requieren recursos, pero además de eso se requieren de personas conscientes que reconozcan que fueron puestos ahí para generar desarrollo, y una banca para desarrollo es una banca que tiene apetito por el riesgo, es una banca que está para darle la mano y para trabajar en conjunto con el emprendedor, que es quien le está poniendo alma, vida y corazón a los procesos de creación de valor. Nosotros tenemos que ya poner ese dinero, ya ejecutarlo en a la mayor brevedad posible, porque imagínate, son 300 millones entre lo que es el FONADE, el Fondo Nacional de Desarrollo, la parte del FOFIDE y lo que tiene que ver con la parte del Fondo Nacional de Avales, que no tiene que ver nada con lo que el que se aprobó en la Asamblea Legislativa. Ahí tenemos 300 millones de dólares y creciendo y contando para que no se implementen con las necesidades que tenemos en este momento. Eso es irresponsable. Tenemos que generar una banca de desarrollo que esté allí para darle apoyo al agricultor, para que lo llevemos a ser empresario agrícola, al emprendedor, al muchacho que viene saliendo de la universidad y que presentó proyectos impresionantes, a esos muchachos del Colegio Técnico Profesional de Zabalito que ganaron un premio
en Nueva York de secadores de café solar a todos aquellos que quieren hacer creación de valor para dejar de exportar en saco de café para exportar en paquetito, como lo hizo Café Brit. Tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos que avanzar hacia una economía de la creatividad, de la innovación, donde nosotros podamos reconocer cuáles son nuestras fortalezas en medio de las oportunidades globales para que podamos generar prosperidad y bienestar. La Banca Nacional de Desarrollo, a como está hoy constituida, a cómo está operando, sencillamente no sirve y es insultante y es inmoral. Podrá ser legal. Sin embargo, nosotros tenemos que irle al pecho y a las espinillas para sencillamente taclearlos y sacarlos. Y son el mejor ejemplo de lo que es un proceso de gestión pública irresponsable y totalmente desconectada de las realidades de aquellas personas a quienes ellos tenían que fortalecer para proteger sus salarios. Tienen los días contados, Sergio. Esta es solamente una pincelada, lo dije al inicio del programa del plan de gobierno del Partido Alianza Demócrata Cristiana. Hoy conversábamos con el doctor Cristian Rivera, candidato a la presidencia de la República. Agradecerle, Cristian, que haya aceptado la invitación y compartir con nosotros. Desearle éxito, como se lo deseo a todas y cada una de las personas que pasa por el programa y esperemos a los resultados de febrero, del 6 de febrero. Muchas gracias, Cristian. Un abrazo y que esté muy bien. Chao, chao. Gracias. Nosotros nos tenemos que despedir, pero nos volvemos a encontrar en un nuevo Tribuna a través de los 101.5 de Radio Nacional y las diversas plataformas del CINAR Costa Rica Medios. Que pasen excelente resto del día.